podemos tener muchas igualdades con lo que fue la democracia ateniense. Pero también tenemos nuestra diferencia, amigo. Por supuesto que tenemos nuestra diferencia. ¿Qué me vas a decir que esta democracia era democracia si no podían votar las mujeres? ¿Cómo me vas a decir que eso es democracia, amigo? No, eso no es democracia. Pero yo te puedo decir que la democracia establece derechos y libertades para los ciudadanos. Y en ese caso, sí se puede hablar de democracia ateniense, la verdad. Los ciudadanos eran pocos, estamos de acuerdo, pero eran ciudadanos. Así que vamos a partir con eso. El objetivo de la clase es evaluar la importancia de los principios políticos de la democracia ateniense en la vida política actual en Chile y también en el mundo. ¿Por qué no? Entonces, la democracia en Atenas alcanzó su máxima expresión durante el gobierno de Clístenes. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la clase pasada. Cuando establece una igualdad de condiciones políticas entre la nobleza y el campesinado, ¿ok? Establece un emparejamiento de cancha, ¿cierto? Una línea horizontal entre el campesinado y también la nobleza. El sistema democrático ateniense se va a consolidar y se va a volver como tal, democrático como tal, ¿cierto? Bajo el gobierno de un emperador militar muy bueno, ¿cierto? Uno que le ganó bastantes guerras a los persas, bastantes batallas a los persas, perdón. ¿De quién estoy hablando yo? ¿Con quién se consolida la democracia? Lo nombré la semana pasada. Vamos, vamos, vamos. Peri Pericles. Pericles, pues gente, por supuesto. Pericles va a ser quien aseguró la democracia, gracias a una serie de reformas que perseguían generar un equilibrio en en la toma de decisiones, constituyéndose en una de las democracias más estables que se implementaron en la Grecia antigua. Ahora bien, la democracia actual. En la actualidad, el sistema democrático se constituye un régimen político que implica no solo una forma de gobierno, sino también valores, principios, actitudes y conductas democráticas. Cuando uno es demócrata, tiene derechos y también tiene deberes, ¿ya? Lo mismo igual ocurría en la antigua Grecia en todo caso. Ay, se me perdió, amigo. Nuestro sistema democrático apunta hacia un ideal fundamental que se representa a través de la libertad que proporciona a los ciudadanos el derecho a decidir responsablemente, la igualdad ante la ley, el sufragio universal y los principios de respeto y tolerancia, promoción y garantía de los derechos humanos y autodeterminación del pueblo a través de la voluntad popular. Estas características de la democracia actual, chicos, también las podemos ver repercutidas en la democracia ateniense. Por ejemplo, tenemos que recordar que la democracia ateniense se supone que los magistrados gobernaban para el pueblo, y entonces el pueblo era el que podía condenar o habilitar ciertas conductas en sus representantes. En ese aspecto, ¿se acuerdan de los tracón? ¿Alguien recuerda lo que eran los tracón? Vimos la semana pasada también. El ostracón era una piedra gigante, ¿cierto?, en la cual se escribía el nombre del representante político que se quería expulsar o que se quería desterrar. ¿Se acuerdan que si los 6.000 ciudadanos estaban de acuerdo con expulsar a un personaje de la política ateniense, lo podían hacer, y el tipo quedaba desterrado por 10, 15 años incluso? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de condena a través de la voluntad popular. La democracia actual presenta varias características que toma como base la democracia ateniense, encontrando semejanzas, pero también diferencias, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a definir en este momento. Partamos por ustedes. ¿Alguna semejanza que ustedes encuentren entre la democracia ateniense y la democracia actual? Semejanza, no diferencia. Em, Había democracia, Ya es una semejanza, pero pero no del todo. sí, pero ¿qué tipo de democracia? ¿Partido político? No, no creo. Sí, esa es una diferencia, porque en la actualidad tenemos partidos políticos, en Atenas no teníamos partidos políticos, ¿ya? Pero estamos hablando de las semejanzas. Partamos por la semejanza más básica. En la democracia ateniense se le asignaba a los ciudadanos derechos y deberes, los cuales debían ser cumplidos. Al igual que en la democracia actual, ¿cierto? En la democracia actual también tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Los derechos de elegir en libertad plena a nuestros representantes políticos, ¿cierto?
pero también tenemos los deberes de elegir a dichos representantes responsablemente, ¿cierto? No elegir un representante político porque me regaló un llavero, o no elegir un representante político porque me regaló un calendario, ¿cierto? Por supuesto que no. Uno tiene que elegir representantes políticos con la convicción de que van a hacer bien su trabajo, ¿cierto? Y eso, de alguna manera, obliga a los votantes, ¿cierto?, a involucrarse en la vida pública de la toma de decisiones del pueblo. Entonces es súper importante eso para que lo tengan en consideración. Esperemos un poquito que voy a emitir a la gente que falta. Entonces, eso principalmente, ¿ok? Otra semejanza es que en la democracia ateniense y en la actual, el gobierno es autónomo y es capaz de actuar de manera independiente sin restricciones externas, ¿ya? La polis de Atenas no le debía nada al imperio persa, no tenía por qué darle explicaciones al imperio egipcio, no tenía por qué darle explicaciones a los espartanos, ¿ok? Y lo mismo ocurre acá en Chile, por cierto, el gobierno chileno, a menos que esté endeudado, por supuesto, no tiene que darle explicaciones al gobierno de Argentina, no tiene que darle explicaciones a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos yo creo que ahí es un poco mentira, pero no tiene que darle explicaciones al gobierno no sé, de Colombia, ¿ok? Entonces, por eso se dice que el gobierno es autónomo y capaz de actuar de manera independiente sin restricciones externas. No obstante, la antigua Atenas, como el gobierno actual, su toma de decisiones es basada netamente en la necesidad de la mayoría, ¿cierto? Lo que la mayoría palpe que es el problema que están enfrentando es cómo debe actuar el gobierno que esté en el momento. Y de la misma forma, el gobierno que está en el momento en Chile lo hacían los magistrados que estaban en la antigua Atenas, ¿ok? Otra diferencia, o sea, perdón, otra semejanza, súper importante. Otra semejanza era, como bien dijo Sebastián, parece que lo dijo, que la democracia ateniense era una democracia. ¿Cómo? Aquí estoy, yo lo dije. Sí, que la democracia ateniense era una democracia, como tal, valga la redundancia. Y en la actual, y en la actualidad también tenemos una democracia. Por lo tanto, el término democracia existe como tal en la antigua democracia de Atenas hace más de 350 años y existe, perdón, hace más de 350 años antes de Cristo, más 2020, hace más de 2300, matemáticas Álvaro, 2385 años, ¿ya? Hace más de 2385 años existía la palabra democracia y en la actualidad también existe la palabra democracia. El término no ha cambiado. Entonces, son elegidos por los ciudadanos de la misma forma. En Atenas, eso sí, eran elegidos con una democracia directa. ¿Alguien se acuerda la diferencia entre democracia representativa y democracia directa? No. La democracia... La verdad no. Ya, entonces, para que la noten o para que la recuerden bien, la democracia representativa es cuando el pueblo elige a sus representantes mediante un proceso institucional. Es decir, por ejemplo, en Chile, el CERVEL te da los votos, te da el papel, te da el lápiz, te da el cubículo en el cual tú puedes votar y te da el colegio en el cual tú puedes votar. Entonces, es un proceso representativo, ¿cierto? Porque uno, de manera individual, marca su voto y nadie va a saber nunca que votaste por esa persona, ¿cierto? Individual y privado. No obstante, en la antigua Grecia la democracia no era representativa, era una democracia directa. Y una democracia directa es cuando uno ejerce el ejercicio de voto de manera directa y concisa. ¿Se acuerdan que se juntaban en una plaza, ¿cierto? Y en esa plaza elegían a sus representantes, y cuando elegían a sus representantes lo hacían uno por mano alzada, el representante que tenía más manos alzadas era el que ganaba, o por gritos, cuando uno decía, voten por Clístenes, o sea, hagan ruido por Clístenes, y toda la gente gritaba así, Clístenes, Clístenes! Y después decían, griten por Pericles, y toda la gente así como, "Oh". Ya. Ahí, por lo tanto, si nadie votaba por Clístenes, o sea, perdón, Como cuando hacen en la alianza el grupo que grite más, gana algo así. lo mismo. Ese es un tipo de democracia, eso es un tipo de democracia directa, ¿cierto? En la cual el pueblo elige de esa forma. No obstante, cuando uno aplica ese método de elección, sirve solamente para grupos pequeños de población, ¿ah? Porque si tenemos, no sé, pues no podríamos, en Chile somos casi 18 millones de personas, no se puede hacer, perdón, somos 18 millones de personas, pero los que están habilitados para votar son como 9 millones.
igual es un número ridículo, por cierto, no podemos juntar a 9 millones de personas para poder hacer una reunión, el que grite más fuerte gana presidente. No, pues, no se puede, ¿o sí? Se escucharía hasta muy lejos. Sí, pues no, no se puede. De solo imaginármelo me da risa. No, pues no se puede. El Estadio Nacional puede albergar a 55.000 personas. Eso es como nada de la gente que ¿Cuántas vota. personas hubieron cuando estuvo eso del... Ay, de cuando hicieron esa marcha y se juntó como miles de personas? Más de 1 millón de personas Ah, creo que se juntaron. O sea, se dice, ya tampoco. se dice que se juntó, o sea, los números oficiales, como los estadistas, los que saben ahí de números, dicen que fueron como 900 y tantas mil personas. Pero al ojo se veía prácticamente 1 millón de personas prácticamente, ¿ya? Pero es caleta, de hecho es la marcha más grande que ha habido en la historia de Chile, junto con una marcha feminista, creo que hubo también después o anterior a esa. Pero bien, entonces tenemos esa cualidad, ¿cierto? Que las dos son democracias, las dos tienen la palabra democracia en su sílaba, ¿cierto? Perdón, en su dicho, pero una es representativa y la otra es directa. Entonces me interesa que manejen esa diferencia. Otra Profe, hay semejanza, una que quiere entrar. perdón, sí, vamos a habilitarlo al tiro. Otra semejanza del sistema democrático ateniense con el sistema democrático chileno es que que en la democracia ateniense y en la actual, todos tienen derechos y todos son considerados como iguales. Si uno lee ¿cómo se llaman estas cosas? La primera ley de la Constitución chilena, se va a dar cuenta que dice todos los hombres chilenos nacen libres y en igualdad de condiciones. Y esa premisa es la misma que mueve a Atenas a un sistema democrático, ¿cierto? Un sistema democrático que quería organizar a la sociedad de la manera más pacífica posible, por cierto, sin la necesidad de ejercer la fuerza. Entonces, súper importante igual para que tengan en consideración esto. Entonces, la democracia ateniense y la democracia actual, los dos son considerados, los ciudadanos son considerados como iguales. Otra semejanza es que en Atenas y en la actualidad, la democracia es vista como un sistema político y además un modelo de vida de los ciudadanos centrado en la libertad, la igualdad de todos en verdad, la igualdad de todos ante la justicia, ¿ok? Entonces, eso es lo que trataba de equiparar la democracia ateniense. Y este tipo de democracia ateniense, chicos, esta igualdad que se trata de reflejar en la democracia ateniense, ustedes se preguntarán cómo parte. Y parte precisamente con los Juegos Olímpicos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los Juegos Olímpicos? ¿Qué tienen que ver los Juegos Olímpicos con la democracia, profe? Y se debe a que los nobles, la gente que tenía mayor poder adquisitivo en Atenas en aquella época, quería igual competir en todos los ámbitos con la gente del campo, por ejemplo, que trabajaba en la Atenas. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, no sé, el noble era bueno para, qué sé yo, saltar la cuerda, pero no era bueno, por ejemplo, pero el campesino era bueno para correr, ¿ya? Entonces el tipo se dio cuenta que, o sea, los nobles se empezaron a dar cuenta, gracias a los Juegos Olímpicos, que todos los seres humanos en verdad tenemos fortalezas y también tenemos debilidades. Entonces, la idea de los Juegos Olímpicos era enaltecer las fortalezas de todos, pues. Entonces, el campesino que era bueno para el tiro al arco, por ejemplo, podía también demostrar esa destreza que él tenía. O, qué sé yo, el herrero que era bueno para levantar pesas, por ejemplo, podía demostrar ese talento que él tenía, o esa fuerza que él tenía para levantar las pesas, ¿cierto? Entonces, bajo ese precepto, igual es lo que se centra las normas de la democracia en la actualidad, pues. Entonces, súper importante igual para que tengan en consideración eso, ¿ya? Entonces, estas son las semejanzas que tenemos principalmente, ¿cierto? Igualdad de derechos ante la ley, que los dos son democracias, una directa y otra representativa, y que las dos eran como iguales a las personas bajo el alero de una constitución, ¿cierto? Bueno, en la constitución de Clístenes no es una constitución como tal, sino que es un conjunto de normas de leyes, pero podríamos hablar de una constitución como tal. No, perdón, Celón fue el que creó la constitución como tal. Bien, entonces, ahora partimos con las diferencias, ¿ok? ¿Qué diferencia? Bueno, el Carlos creo que ya dijo una, ¿cierto? Que en la actualidad una diferencia es que existen partidos políticos en la democracia en la actualidad, ¿cierto? Existe también una oposición política y en la antigua Atenas no existía una democracia, perdón, no existía un partido político opositor, ni tampoco existían partidos políticos. Estaba el tipo que gobernaba y el pueblo al que gobernaba y nada más, ¿cierto? Súper importante esa diferencia, ¿ok?
Otra diferencia es la que ya mencionamos, ¿cierto? Que la democracia ateniense era una democracia directa. Es decir, el pueblo participaba directamente en las decisiones políticas. En cambio, en las democracias modernas es un sistema representativo, ya que son nuestros representantes quienes votar y actúan por nosotros, ¿cierto? Actúan con nosotros en torno a las acciones que realizamos en las políticas públicas, ¿ok? En la democracia ateniense, y esta es una diferencia bastante grande, creo yo, en la democracia ateniense la rotación de los cargos públicos era rápida, y además estos eran designados por sorteo, o sea que eran al azar prácticamente. En la democracia actual, la rotación de los cargos públicos, por supuesto que es cada cierto más tiempo, ¿cierto? ¿Cada cuántos años se elige a presidenta acá en Chile, chicos? Cada 4 años, igual que los Cada 4. antes, ¿no? Cada 4 años, igual que los senadores, igual que los diputados. Bien. En cambio, en el antiguo Atenas, ¿cierto? Se elegía cada 1 año. Y nosotros elegimos algún representante al azar. No, Por creo. supuesto que no. No, nosotros no elegimos ningún representante al No. azar. Existen cargos públicos que eso sí que son Las designados cosas por hechas y derechas, Dios mío. Existen cargos públicos, ¿cierto?, que son designados por el presidente o que son designados por, qué sé yo, el Supremo Juez de la Corte Suprema. Pero no existen cargos elegidos al azar, ¿cierto? Todos tienen su justificación. No así en la antigua Atenas, ¿cierto? En donde, por ejemplo, tiraban, no sé, un dado y el ciudadano 533 era juez, por ejemplo, porque había salido hecho para hacer eso. Y eso igual se hacía con la premisa de que todos los ciudadanos podían participar dentro de las políticas. Esa era la lógica. La lógica es buena, no es mala la intención que tienen los atenienses con elegir a los representantes al azar, pero es muy poco efectiva, pues chicos. Es demasiado poco efectiva porque la gente en un año, en un tan corto tiempo, no puede aplicar las políticas que quisiera de manera más cómoda. Entonces, por lo tanto, ahí se produce esa dualidad, ¿cierto? Del bien y del mal. Qué profundo. Pero bueno, otro ejemplo que podríamos elegir mucho más directo para entender que la democracia durante muy poco, o sea, que la elección de representantes políticos durante poco tiempo no es muy efectiva, es el caso del Chile parlamentario. El Chile parlamentario es el gobierno parlamentario que se dio durante 1896 en adelante, creo que con la muerte de Balmaceda después de la Guerra Civil. Se comienza este periodo parlamentario en Chile, ¿cierto?, hasta 1920 con el comienzo de Arturo Alessandri Palma, creo que fue, y después con Ibáñez, algo así, cuando tengamos que ver eso me voy a acordar, pero durante esos 30 años de gobierno parlamentario, chicos, hubieron una rotación de presidentes, hubieron como más de 36 presidentes en Chile, ¿ya? Y económicamente hablando, y socialmente hablando también, fue la época de mayor revolución social, mayor algarabía, la gente estaba más descontenta, y también la peor época económica de Chile, pues. Y eso se debía precisamente a que la inestabilidad política que estaba afectando al país en ese momento. En el Parlamento los tipos eran todos de oposición, todos se peleaban con todo, entonces nunca llegaban a consensos, entonces la economía se estancaba, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de por qué es malo hacer una rotación muy constante de los gobernantes. 1 año es muy poquito para poder darle el visto bueno o el visto malo a una persona que está haciendo política, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Entonces, eso principalmente con esa diferencia, ¿cierto? Que la democracia ateniense dura 1 año y era por sorteo, y en la actualidad la democracia actual es cada 4 años y la rotación de los cargos es a elección, ¿cierto? Nada queda al azar. Elegida por el pueblo. Exacto. Bueno, en la antigua tenencia también se supone que era elegida por el pueblo. Ciudadanos, varones mayores de 23 años, en verdad, pero elegida por el pueblo. Y esa es otra diferencia que podemos encontrar, por cierto, que en la democracia ateniense, los únicos que podían participar de la vida política eran los hombres libres, considerados ciudadanos, los cuales excluían a 3 otros grupos sociales que estaban dentro de los atenienses. ¿Quiénes eran? ¿Qué 3 grupos estaban excluidos de la democracia ateniense? ¿Qué cosa, mister? Perdón, no. ¿Los esclavos? ¿O Los no? esclavos ya, Y las mujeres. las mujeres les falta uno. Los niños. Los niños, po. No, Obvio, los niños no podían votar porque no, eran los niños. niños todavía no pueden votar. Los esclavos, bien. No, los esclavos ya lo dijeron. Esclavos, mujeres, po. les falta uno. Y los políticos, No, No, yo había dicho los que ya soldado. fueron presidentes. Es que yo ya sé cuáles son, pero no me acuerdo cómo se llaman. mujeres, Terrible. esclavos y
Los La Rosa extranjeros. lo dijo Los extranjero. extranjeros, bien, Ay, excelente, extranjero. gente, bien, Pero bien. eso es como obvio, pues no. ¿En Chile pueden Ah, votar extranjero o por no? supuesto, si adquieren la nacionalidad, sí, pueden votar. Pues. ¿Serio? Chaval, una voladita, yo no sabía. Pero solamente si llevan más de 18 años. Buen dato, mira. Sí, No recién sabía. empiezan a No, no hacer son la- 18 años, Carlos, creo que son menos. No estoy seguro de cuántos años sean. ¿Alguien puede buscar el dato? Creo que eran 16. Creo que eran 16. ¿De verdad? Ujú. Y mientras era hartos años para poder pasar a ser ciudadano. Yo en 3 años. ¡Ole! No, vieron, mira, ser requisitos documentales para obtener la nacionalidad chilena. Ser extranjero mayor de 18 años, residir en Chile por más de 5 años. No es tanto. No me hagan dudar, por favor, gente. Yo sé que no era tanto. Ya, pero ellos estaban excluidos en la antigua Atenas, por cierto. En la actualidad, en Chile, no, por cierto. En la actualidad, las mujeres mayores de 18 años pueden votar, ¿cierto? Siempre y cuando no tengan ningún problema con la ley, ¿cierto? Y los extranjeros nacionalizados también pueden votar, y los esclavos, bueno, no existen esclavos en la actualidad, pues entonces, por lo tanto, también pueden votar. Entonces, esa es una diferencia que encontramos con la antigua Atenas, en la cual votaba solamente los hombres varones, ¿cierto? Bla, 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 con la democracia chilena, ¿ok? Otra diferencia, y la última, es que en la democracia ateniense no existía una oposición política, ¿ya? En cambio, en la democracia actual hay partidos políticos de oposición. De hecho, gracias al partido político de oposición, no sé si fue el Partido Comunista el que consiguió el 10% de la AFP. ¿Alguien recuerda quién fue? ¿Qué partido político fue? No, no me acuerdo. Los diputados, ¿no? Tipo, un diputado, pero ¿de qué partido político? No me acuerdo. No sé, ahí sí que no sé. Yo solo sé que existen diputados, senadores y Mi el mamá presidente. creo que lo dijo. Dígame las cosas y yo le digo por qué no me salen los nombres. Usted dígame los nombres y yo le digo cuál. Que no me acuerdo quién fue el que no me Mi acuerdo si mamá fue el trabaja en partido. la FP. Parece que fue el Partido Comunista el que propuso eso de la 10% del FP. Partido Social. Parece. Uy. Bueno, pero un partido político de oposición, ¿cierto? De oposición al gobierno en la actualidad, ¿cierto? Propuso sacar este 10%. Entonces es una diferencia que tenemos con la antigua Atenas, ¿cierto? En la antigua Atenas no existía una oposición política. que estoy en clase. Ya, vamos a finalizar. Carlitos Pérez. Uy, qué lindo el perrito. Es un perro salchicha. Carlitos Pérez llegó por fin. Si yo le dijera al Rango que se fuera de aquí, no me haría caso. Ni a mi papá le hace caso. ¿El Carlos Pérez se unió? Ya, jóvenes. Sí, ¿Sí, Carlitos cuándo? Pérez. Hace como 10 años no se unía. Carlito, ¿está ahí vivo? Ah, ¿verdad? Pero, oh, que soy tonto. Si está ahí, ¿cómo no va a estar vivo? Sí, Chiquillos, llenemos esta actividad para cerrar la clase del día de hoy. Atenas, Oca. ¿ya? Atenas, Chile. Personas con derechos a ser Es que ciudadanos. tengo el horario malo. Personas con derechos a ser ciudadanos. En Atenas, ¿quiénes eran? Eran los hombres mayores de 23 años y que sean contados como ciudadanos. Bien. En Chile, Todos los mayores de 18 años y los extranjeros y que no tengan problemas con la ley. bien. Ley fundamental del Estado en Atenas. Ahí sí que no sé. Vamos, si no Era es tan también. difícil. Quizá leo de nuevo. Ley fundamental del Estado. ¿Cuál es? Qué lindo el perrito. Yo quiero un perro salchicha. Ya, pero no me voy a Yo quiero un desconcentrar. chihuahua. Yo tengo una perrita salchicha. ¿De verdad? No haga Mamá, caso, ¿me deja mister, y tener siga perro? con la clase. Yo quiero un chihuahua. ¿Tiene crías? Me avisan, porfa. Si alguien tiene crías de salchicha, me avisa. Yo quiero uno. Ya, pero Ay, Yo, no, de la hecho, Luca la tengo operaron. hasta un perrito más chico que es más bonito. Tenemos Mi uno mamá me más chico. dice, y si Mister, tenemos es que es perrito, peligroso cuando cuando un perro vayamos de salchicha vacaciones queda vamos a tener que ir preñada. al campo. ¿de Y verdad? tus perros del campo se los van a comer, pero ¿cómo? Ya, pero ya, oigan, ya. Otro día, Es peligroso para los perros salchichas estar embarazados. O sea, un chihuahua. otro día hablamos de perros salchichas. Ya, pero ley fundamental del Estado. Ya, yo solo digo esto, porque igual está difícil. La ley fundamental del Estado es que todos los hombres nacen libres en igualdad de condiciones. ¿En Chile pasa lo mismo? No. Y pues, hombre, en todos los hombres. ¿Sí? Sí, po. Esta es una semejanza. Esta la primera Quedé es una así. diferencia. Esta era una diferencia, acá tenemos una semejanza. Retribución por los cargos públicos.
¿En Atenas se pagaba por los cargos públicos? No. ¿O No. sí? No se pagaba por los No. cargos públicos. En Chile sí, ¿En porque Chile son se paga por los terribles cargos ladrones. públicos? Sí, se paga por los cargos públicos. ¿Hay gente que dice que debería ser menos? Sí, efectivamente. De hecho, en los países mayor desarrollados, los políticos ganan incluso menos que un sueldo mínimo. Pero ese es otro tema, otro tema. En Atenas, ¿los derechos políticos de las mujeres existían? No, no existían. No. ¿Y en Chile existían? Sí, pues porque ¿Existen, de la perdón? democracia. Excelente, gente. Bien, ¿ven que no era tan difícil? Ojo con la ley fundamental del Estado, ¿ah? Todos los hombres nacen libres. Esos son los principios de la democracia, ¿ya? Eso es súper importante. que lo Peter, tengan me claro. siento orgulloso porque yo no sabía nada. Ahora estoy aprendiendo. Me parece. Me Aunque- parece muy feliz. Aunque no me acuerdo casi nada de eso, de lo que habíamos pasado antes. No, tranquilo, Pero Sebastián. bueno. Cuando volvamos a clase, yo voy a fijarme en que ustedes en el cuadernito, en el hermoso cuaderno, porque ahora no puedo estar haciendo eso, pero cuando estén en el cuaderno van a estar escribiendo todas esas cosas. ¡Oh, qué lindo el perrito! Pero yo voy a estar fijándome que hagan todo eso. Yo Ay, quiero un chihuahua. no. Ya, saquen a sus perritos que me dan ganas de tener uno. A mí igual. Nadie tiene un chihuahua. Así convence a mi mamá más que tenga un perrito. No, pero estamos tratando de cruzar al otro perrito, que esos son más bonitos aún. Así. Guau. Si lo ven de la cámara se ve como algo raro, pero si lo ven aquí como en la realidad se ve bonito. No. Hasta tengo una foto perfecta. Ya, chiquillos. Otro día hablamos de animalitos y de perritos, pero eso con la clase del día de